dar inicio a la exposición, al primer seminario. Indicarles a todos los alumnos que debido a que prácticamente están reduciendo el tiempo de clases, entonces los seminarios se va a hacer no más de 1 hora, ¿ya? 35 minutos de exposición y el resto del tiempo en forma aleatoria vamos a escoger del grupo panel quién va a participar, ¿correcto? Entonces vamos a ver. A ver, Catherine Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Va a ser bien, fíjense, en cada exposición va a haber 2 expositores, ¿ya? 2 presentadores. Uno va a ser la primera parte y obviamente la segunda es la segunda parte, ¿ya? Usualmente el segundo expositor, el grupo va a escoger. Yo voy a escoger al azar el primer participante. 35 minutos, se corta la exposición y se pasa a la discusión del caso con el grupo panel, que también al hacer yo voy a designar a alguien para que pueda participar, ¿ya? Entonces, a ver, Catherine, tú calcula más o menos, tienen que ver las partes más importantes de imagenología y nefrología para poder simplificar este tema. Este tema es un tema complementario para hacer diagnóstico de las enfermedades renales y urinarias. Yo sé que ustedes no lo han desarrollado como debe ser, entonces esto deberían haberlo un poquito ampliado, este tema, incluso en forma de seminario en el 6º ciclo. ¿Para qué? Para que entren al 7º ciclo ya mejor, digamos, con mejores perspectivas para hacer este diagnóstico, con mejores argumentos, utilizando este gran instrumento que es la imagenología, así como laboratorio, ¿no? ¿Cuánto nos sirve la imagenología, ¿no? Para definir nuestro diagnóstico, nuestra presunción, para descartar o confirmar nuestras presunciones diagnósticas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo creo que no es tarde, por eso estamos empezando con este tema para poder, porque ustedes, vuelvo a repetir, estamos en un ciclo en el cual básicamente deberíamos dedicarnos a ver lo que es diagnóstico y tratamiento, ¿no? De las enfermedades. Muy bien, a ver, dicho así, vamos a empezar. A ver, empieza. Ya, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a desarrollar lo que es el seminario de imagenología en nefrología. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con un pequeño recuento de la anatomía del riñón. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la ubicación, que es retroperitoneal, paravertebral y tóraco-abdominal. Sabemos que tiene 2 caras, 2 bordes. El tamaño del riñón aproximadamente es de 10 a 12 centímetros, el ancho de 5 a 8 centímetros, el espesor de 3 a 5 centímetros y un peso aproximado de 170 gramos. Siguiente. En la configuración externa está formado por una cápsula fibrosa, un parénquima renal, cálices renales y una pelvis renal. El espesor de la cápsula es de 1 milímetro y también tenemos que tener en cuenta que los cálices renales menores se insertan alrededor de la papila renal y estos desembocan en los cálices mayores. Siguiente. Ya. Respecto a los uréteres, tenemos que tener en cuenta que tienen 3 porciones, una porción abdominal, pélvica e intramural. El tamaño es de 30 a 35 centímetros, siendo el izquierdo más largo, por unos 15 a 20 milímetros, y el diámetro es de 6 a 8 milímetros. En cuanto a la estructura, está formado por 3 capas, la túnica adventicia, muscular y mucosa. Siguiente. Ya, también tenemos que tener en cuenta sobre la vejiga que su capacidad máxima es de 2 a 3 litros con represión lenta y su capacidad fisiológica es de 150 a 500 centímetros cúbicos. Está formado por 3 capas, la capa serosa o peritoneo, la muscular y la mucosa. Siguiente.
Ya, la uretra en el hombre está formada por la porción intramural o preprostática, la uretra prostática, la uretra membranosa o porción intermedia y la uretra esponjosa. La uretra tenemos que recordar que es el conducto evacuador de la vejiga. La uretra en la mujer está formada, mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud y está formada por la uretra pélvica y la uretra perineal. Siguiente. Ya, tenemos que tener en cuenta también los cambios renales en el embarazo normal. Los más importantes son sobre todo el tamaño del riñón, que aproximadamente es 1 centímetro más largo en la radiografía y esta vuelve a su tamaño después del posparto. Luego también la dilatación ureteral, esta se asemeja a hidronefrosis en la ecografía y más marcada es en la derecha. Esto nos puede llevar a confundir con una uropatía obstructiva. Y también tenemos que tener en cuenta que la función renal, la tasa de filtración glomerular aumentan aproximadamente en un 50%. La creatinina sérica va a disminuir durante la gestación normal, siendo mayor de 0,8 microgramos decilitros y debe considerarse anormal cuando ya aumenta la excreción de proteínas, aminoácidos y glucosas. Siguiente. Ya. Siguiente, por favor, Alice. Ya bueno, voy continuando. Respecto a los cambios hemodinámicos renales durante el embarazo, lo normal es que cambie la hemodinámica sistémica, es decir, que va a haber un aumento del gasto cardíaco, la caída de la resistencia vascular y la presión arterial, y también expansión del volumen periférico. También en la función renal y en el equilibrio electrolítico va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular, una alcalosis respiratoria crónica y una hiponatremia por ajuste del osmotato. Ya. Ahora, entrando en lo que son las técnicas de imagen en riñón y vías urinarias, primero tenemos la radiografía. Siguiente, por favor. Ya. La radiografía simple, esta nos va a permitir demostrar el número, la posición, el tamaño de la forma de las siluetas renales. Sobre todo nos sirve para determinar si hay calcificaciones proyectadas sobre las siluetas renales. Usualmente ya no se utiliza esta técnica. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la radiografía con contraste o la urografía intravenosa. Esta nos va a servir para detectar los cálculos renales, tumores vesicales, obstrucción urinaria, evaluación de tumores retroperitoneales y también si es que hay desplazamiento de uréteres. La preparación del paciente tiene que haber un ayuno nocturno, una restricción hídrica y un uso de enema. En las contraindicaciones tenemos que es la insuficiencia renal, en esa tenemos que tener cuidado, también en embarazo por la radiación y en mieloma. Siguiente. Ya. Luego tenemos la pilografía ascendente. Esta sirve para evaluar la vejiga y el uréter hasta el riñón. Identifica posibles causas en los pacientes que tengan hematuria, también para identificar tumores, cálculos, estenosis, obstrucción renal y se utiliza un stent. En esta lo que se va a hacer es inyectar una tintura de contraste directamente en los uréteres, introduciendo un citoscopio y un catéter para el uretra. Entre las complicaciones que tenemos son la sepsis, sangrado y desgarro de vejiga. Siguiente. En la pilografía descendente, esta es de riñón a uréter y vejiga. Detecta lo que son obstrucciones en las vías urinarias superiores. El procedimiento se debe de inyectar una tintura de contraste usando una aguja que entra por el costado de la espalda. Entre las complicaciones tenemos sangrado, sepsis y urinoma. Siguiente. Ya, ahora tenemos lo que es la cisto-uretrografía miccional. Este es un estudio radiográfico de la vejiga y del uretra. Nos va a permitir establecer la presencia y gravedad del reflujo vesicureteral y se realiza utilizando una sonda vesical. Entre sus principales indicaciones son la obstrucción urinaria, la disuria, la micción disfuncional, traumatismos e incontinencia. Las ventajas, que es confiable, económica, también define bien la anatomía de la vejiga y uretra. Y en las desventajas requiere de cateterismo vesical y también puede haber una reacción alérgica al medio de contraste. En los adultos, el material a base de yodo es de aproximadamente 200 a 300 ml y en caso de los niños, esa se debe calcular de acuerdo a su capacidad vesical. Siguiente. Ya, el procedimiento, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, entonces se debe hacer la limpieza y se introduce en la uretra una sonda que está conectada a un sistema de goteo. Entonces luego se controla a través de la radioscopía y una vez que está llena la vejiga se realizan varias radiografías en diferentes posiciones. Y las posiciones son la posición de cúbito dorsal, proyección anterior-posterior, la posición erguida, proyección anterior-posterior y también tenemos una proyección anterior-posterior oblicua en la cual el paciente está aproximadamente en 30 grados. Siguiente.
Ya, acá tenemos ejemplos de las proyecciones radiográficas. Acá tenemos un anteroposterior simple de abdomen en niños y centrado en la pelvis. En el adulto luego tenemos la anteroposterior de pelvis durante el inicio del llenado vesical. Luego tenemos el paciente con la vejiga llena en posición de cúbito y de pie, y también tenemos las oblicuos de vejiga izquierda-derecha en 45 grados. Siguiente. Luego tenemos las posiciones transmisionales, una oblicuo sin sonda, una proyección lateral. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que es el reflujo vesículo-ureteral, el cual evalúa el flujo normal de orina que asciende desde la vejiga hasta el sistema urinario superior. Entre las causas principales son debilidad del trígono vesical y la musculatura ureteral, lo cual va a producir un edema de la pared vesical que es secundario a cistitis. En la clínica, el paciente presenta pielonefritis, escalofríos, fiebre, disuria, piuria y bacteriuria. Y también tiene síntomas de cistitis como disuria, poliaquiuria y poliuria. Y puede también haber uremia e hipertensión. Siguiente. La clasificación se puede clasificar en 5 grados. 1, el uréter no dilatado. 2, pelvis y cálices dilatación. La 3, dilatación leve a moderada. La 4, moderada. Y la 5, con gran dilatación del uréter. Y abajo observamos cada una de ellas. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que es la uretrografía retrógrada, el cual es un estudio radiográfico en el cual va a pasar un catéter a la uretra distal y se va a inyectar el material de contraste. Las indicaciones son traumatismo previo a la cateterización uretral en un paciente de sexo masculino con fractura pélvica anterior. También cuando hay sospecha de estenosis uretral por un traumatismo, inflamación previa, anomalías anatómicas y presencia de sangre en la apertura uretral. Siguiente. Ya, luego de estenosis vertical, por ejemplo, es la disminución del caribe uretral que causa dificultad o obstrucción del paso de orina. Las causas pueden ser secundarias, una prostectomía, una cateterización uretral o una recesión de próstata. En la clínica observamos disminución de fuerza del chorro, la retención aguda de orina, pulverización del chorro de orina, poliaquiuria y disuria. Siguiente. Ya, ahora tenemos lo que es la ultrasonografía. En esta vamos a hablar de lo que es la ecografía renal y pélvica, la cual es una evaluación, la cual nos sirve para la evaluación de la patología renal. Su intervención es clara para el diagnóstico y seguimiento de alteraciones renales. Nos va a dar una adecuada información sobre la contextura, tamaño y las patologías, las cuales pueden ser obstrucción, inflamación, presencia de masas, lesiones focales, litiasis. Entre las principales ventajas, las ventajas es que no es tóxico, no es invasivo, la visualización es en tiempo real, es de bajo costo, es de fácil manejo, podemos tenerlo en cualquier centro para poder evaluarla. También es operador dependiente. Y las desventajas, que nos da dificultades para la penetración a través del hueso, las estructuras llenas de gas reducen su utilidad y en pacientes con obesidad puede ser de difícil penetración. Siguiente. Aquí, por ejemplo, observamos un riñón derecho normal. Podemos observar claramente toda la estructura. Siguiente. Ya. Acá tenemos ejemplos de patologías que son diagnosticadas por la ejografía, como son el quiste, una pielonefritis aguda, hidronefrosis y absceso renal. Siguiente. Ya. Aquí tenemos ejemplos de hidronefrosis, la cual se clasifica en 3 grados: leve, moderado y marcado. En el leve hay ligera distensión del sistema colector; en la 2, dilatación de pelvis renal, pero sin adelgazamiento cortical; y en el grado 3, la dilatación de la pelvis renal está asociada a un adelgazamiento cortical. Siguiente. Luego, acá observamos la insuficiencia renal crónica, en el cual el tamaño del riñón es menor, hay disminución de la diferenciación córtico-medular y, por ejemplo, acá en la imagen podemos ver que se observa la disminución del tamaño renal con el deterioro progresivo de la relación córtico-medular. Siguiente. Ya, ahora pasamos a lo que es el ecodoppler, en el cual puede ser utilizado para evaluar el flujo vascular renal en múltiples trastornos, como son la estenosis de la arteria renal, la trombosis de la vena renal e infarto renal. También la ecografía Doppler se utiliza para obtener el índice de resistencia renal, el cual tiene que ser menor a 0,7. Cuando es mayor, se asocia a un mayor grado de daño renal. Ya, siguiente.
Ya, también nos sirve para el ecodoppler para evaluar el índice de resistencia renal en la hipertensión arterial, para lo cual nos permite observar morfologías funcionales renales. También podemos tener una monitorización permanente de la función renal. Y en los pacientes con hipertensión tenemos que recordar que hay una mayor resistencia vascular y esta está relacionada con cambios funcionales y estructurales, y a su vez va a haber una disminución de la perfusión renal. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es la tomografía, la cual es un tipo de prueba de diagnóstico por imágenes que puede generar imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo y cualquier dimensión. Es útil para la valoración anatómica y fisiológica de las vías urinarias. Tenemos varios tipos que son la tomografía convencional, un angiotec, la tomografía helicoidal y el urotec. Siguiente. Tenemos que recordar los tipos de densidades: aire, grasa, agua, tejidos blandos y hueso. Siguiente. Ya, en cuanto a sus indicaciones, estudio de malformaciones, malposición de los riñones para observar masas renales complejas que no son claramente definidas por la ecografía renal, también cuando hay hidronefrosis de origen indeterminado, cuando el riñón es no funcionante, cuando hay desplazamiento renal, cuando hay complicaciones de cirugía renal, trasplante renal, también para el estadiaje de tumores renales, trauma, obstrucción ureteral y trombosis de la vena renal. Siguiente. Y sobre todo tenemos que consultar antes con un radiólogo antes de realizar la tomografía. ¿Por qué? Para evitar el uso innecesario de los agentes de radiocontraste. Siguiente. Ya, la tomografía sin contraste. Esto nos sirve para el diagnóstico radiológico de la litiasis renal, la cual incluye la detección de cálculos pequeños ureterales que no son detectados por la ecografía, o los cálculos que no se visualizan en las radiografías simples de imagen. Como vemos en la imagen, hay una nefrolitiasis, la cual está tomada con una tomografía sin contraste. Ya. Siguiente, luego tenemos lo que es la tomografía con contraste, la cual está diseñada para proporcionar una excelente delineación de los sistemas colectores renales, la vejiga, y también para ver las imágenes transversales de los riñones y las estructuras adyacentes. ¿Para qué se utiliza el material de contraste? Eso se utiliza para la mayor caracterización de una lesión sólida y también para evaluar los quistes renales complejos y posibles masas que fueron detectados por ecografía. Esta imagen es un examen multifásico que incluye escaneos con suficiente retardo para que el material inyectado pueda permitir la opacificación de los sistemas colectores y uréteres. Siguiente. Ya, luego tenemos las indicaciones: es hematuria indolora, masas renales, y en el procedimiento, excepto en situaciones de emergencia, el paciente tiene que estar en ayunas varias horas. Luego se le solicita al paciente que ingiera abundante agua, en lo cual se utiliza como un contraste natural para poder evaluar los riñones y todas las cavidades. Y es importante tener en cuenta que si el paciente tiene alergias a los contrastes yodados o con historial de reacciones adversas, el contraste. En cuanto a las fases de la UroTC, tenemos que la fase sin contraste, que nos ayuda a identificar las calcificaciones o tejido graso adyacente; la fase córtico-medular, que nos permite diferenciar la corteza de la médula renal y nos permite identificar las lesiones renales. La fase nefrogénica nos ayuda para ver si hay tumores renales de pequeño tamaño y identificar masas renales. En la fase excretora, opacifica el sistema colector y es útil para la identificación de tumores a nivel del urotelio. Siguiente, por favor. El split bolus en UroTC nos ayuda implica una menor dosis de radiación y tiene dos fases, que es una fase sin contraste y una fase mixta nefrográfica excretora, y reduce de esta forma la radiación efectiva recibida. Siguiente, por favor. Dentro de las desventajas tenemos la visualización de los riñones y las vías urinarias. No son invasivas, tiene una mayor disponibilidad y es compatible con pacientes con marcapasos u otros dispositivos metálicos. Dentro de las desventajas, tiene las pacientes que reciben mayor radiación, medios de contraste son nefrotóxicos y tiene reacciones adversas como alergias. El costo es intermedio y es el uso limitado en embarazadas. Entre las contraindicaciones están pacientes gestantes, en personas alérgicas o sensibles a medicamentos, a medios de contraste, en pacientes con insuficiencia renal, pacientes que toman fármaco para el tratamiento de diabetes, y en lactancia materna. Siguiente, por favor. Dentro de las patologías más comunes tenemos los cálculos, que es una nefrocalcinosis o una nefrolitiasis, como vemos en las imágenes. Siguiente, por favor.
Y también para observar masas, para confirmar si hay la presencia y el sitio de la masa, para ver si es quiste, simple, complicado o masa sólida, y ver la evaluación del contenido y la presencia de grasa, para diferenciar también de esta forma si es benigno o maligno. Y de acuerdo al diagnóstico se ve también las complicaciones que pudiera tener. En este caso se puede clasificar en la clasificación Bosnia desde un quiste simple hasta un grado maligno, que es el grado 4. Siguiente, por favor. Como vemos acá, observamos un quiste renal simple. Siguiente, por favor. Y en la otra imagen podemos ver un carcinoma de células renales con un quiste parcialmente calcificado. Siguiente. Dentro de la angiotomografía, tenemos que sirve para detectar la presencia de una enfermedad de las arterias, o también pacientes con hipertensión arterial sistémica de problema de origen vascular o en una estenosis vascular renal. Y también nos sirve para el planeamiento prequirúrgico dentro de un trasplante renal. Dentro de las ventajas tenemos que sirve como una angiografía convencional y un método seguro para la valoración preoperatoria en este caso. Se puede utilizar contraste ayudado intravenoso y solo es necesario la sedación en niños. Siguiente, por favor. En cuanto a la resonancia magnética, se utiliza en el diagnóstico diferencial en tumores renales y en proceso del retroperitoneo. Es útil para la trombosis de la vena renal y reemplaza la TC cuando se está contraindicado. Dentro de las ventajas, que carece de riesgos de la radiación, no requiere preparación y uso de contrastes, posibilita la demostración del sistema vascular y la valoración de en cuanto a la función renal que tiene. Dentro de los usos puede ser para quistes renales, nefroma multiocular, enfermedad poliquística, o una displasia renal o tumores benignos. Y está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica en estadios 4 y 5 y también en hemodiálisis. Dentro de las aplicaciones tenemos que evaluar las masas renales o colecciones de líquidos o perirenales. Se puede clasificar en cuanto al carcinoma renal y su evaluación de acuerdo a su función renal y su evaluación en cuanto a la vascularización que tiene. Se limita por la presencia de grapas quirúrgicas, cuerpos extraños o marcapasos cardíacos. Siguiente, por favor. La euroresonancia magnética nos sirve para ofrecer una imagen de mejor calidad en el sistema colector para que no produce radiación ionizante y está indicada para pacientes alérgicos al contraste iodado y también en pacientes con insuficiencia renal crónica para evitar la radiación en niños y en mujeres embarazadas. Siguiente. De acuerdo a las indicaciones, tenemos que nos muestra la morfología del tejido renal y determina su función renal en cuanto a tiempo y la concentración del contraste y detecta la caracterización de tumores renales e insuficiencia renal crónica. También estadifica lo que es el cáncer renal y detecta lo que es o determina los tromos tumorales y nos proporciona una información visual a cuanto a la morfología del tejido y también determina de esta forma las malformaciones congénitas que puede tener y sobre todo en niños. Está contraindicado en pacientes con claustrofobia, prótesis metálicas como marcapasos. Y dentro de los inconvenientes es que tiene un costo elevado, el examen es prolongado y algunos pacientes no lo pueden tolerar. Siguiente. En este caso se obtiene una señal hiperdensa en el líquido estático que ya puede ser orina o bilis, como vemos en la primera imagen, y de esta forma se satura el fondo de lo que es el parénquima renal en caso de líquidos en movimiento. Siguiente, por favor. Y después la otra es la que al administrarse el galodinio consiste en adquirir las secuencias urográficas, que ya sea en la parte coronal sin contraste, en la que es la inmediata postgalodinio y después a los 8 minutos postgalodinio. Y de esta forma se muestran como en las imágenes que vemos. Siguiente. Y la angiografía por resonancia magnética es poco invasiva, pero no utiliza radiación ionizante ni contraste iodado. Está indicado en pacientes que pueden estar contraindicando en el empleo de radiaciones ionizantes o medios de contraste iodados y en pacientes pediátricos y embarazadas. Pero está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, en este caso grado 3, por la toxicidad del galodinio y no está autorizado para el uso de menores de 2 años. Y no se aconseja su administración por aclaramientos de creatinina menores de 30 mililitros por minuto. Siguiente, por favor. En este caso vemos una estenosis de la arteria renal y de esta forma vemos lo que es la anatomía vascular de los riñones, también si hay alguna masa renal prevista de una nefrectomía o causas de obstrucción
y en este caso se puede realizar con o sin inyección de lo que es el medios de contraste. Siguiente. Para esto, los medios de contraste nos ayudan, es una sustancia que nos ayuda para ver mejor la visibilidad en cuanto a los fluidos o las estructuras anatómicas que pueda haber. Según el tipo de imagen que generan, pueden ser positivos, que nos sirven en tejidos más blandos, viéndose radioopacos, y se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles, como bario, yodo, galodinio, y los negativos que atenúan que en tejidos menos blandos, y ya que observan poca radiación, que los vemos como radiolúcidos, que puede ser aire o dióxido de carbono, y que también pueden ser neutros, que nos ayudan a distinguir, que puede ser agua, metilcelulazo, manitol, y también según su administración, que pueden ser orales, rectales, vaginales, endovenosos, intraarteriales o intracanaliculares. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la nefrotoxicidad de los medios de contraste, según las guías de Akin, es un aumento mayor de 0.3 miligramos por decilitro en la creatinina seriada, como Liguria, y según las guías de Kissner disease, es un aumento del 50% de la creatinina seriada. De acuerdo a su fisiopatología, tenemos que al administrar los medios de contraste hay una perfusión renal a los 20 minutos y hay una disminución de la perfusión medular que se da en horas y días, lo que genera un desequilibrio en los mediadores vasoactivos que predomina la vasoconstricción renal y provoca de esta forma un aumento de consumo de oxígeno medular por transporte activo que se realiza por los efectos de la diuresis osmótica. Y de esta forma, en el plasma induce a una distorsión, una agregación de los eritrocitos y un aumento de la viscosidad. Y de esta forma hay una obstrucción de la luz y del daño tubular. Y al aumentar la osmolaridad, lo que provoca es una excreción de agua y sodios marcadas, y de esta forma también eleva lo que es la presión intratubular y reduce la tasa de filtración glomerular y contribuye a una patogénesis de una insuficiencia renal aguda. Siguiente. Dentro de los factores tenemos que están relacionados con pacientes con insuficiencia cardíaca, ONICA 3 o 4, anemia, diabetes mellitus tipo 2 en pacientes mayores de 75, con hipotensión o trasplante renal, hipoalbuminemia o fármacos nefrotóxicos concomitantes o con cirrosis hepática. Los relacionados con el procedimiento está con el alto volumen de contraste, la osmolalidad, la viscosidad y las exposiciones repetidas a 72 horas. Para la prevención tenemos que las medidas no farmacológicas, que se debe usar medios de contraste de baja osmolaridad, siempre y cuando no se limiten a menor de 4 mililitros por kilo. También como alternativas tenemos la hemodiálisis y la hemofiltración, y también suspender los fármacos nefrotóxicos no esenciales como AINES, aminoglucósidos, diuréticos de asa, antivirales como aciclovir y ECAS ARA2, por lo que se tiene que suspender 24 horas antes y 24 horas después. Dentro de las medidas farmacológicas tenemos la expansión de volumen para inhibir lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mantener el flujo sanguíneo y disminuir estos efectos vasoconstrictores. Y también la N-acetilcisteína, que la dosis es de 1.200 miligramos por vía oral 24 horas antes y después del procedimiento. Dentro de la nefropatía inducida por medios de contraste endovenoso iodado, tenemos que se define como un incremento en la creatinina sérica mayor de 0.5 miligramos por decilitro, y de esta forma, de acuerdo a la fisiopatología, provoca un efecto citotóxico directo, como necrosis o inhibición de la reabsorción tubular, una precipitación de los cristales en células tubulares y mecanismo osmolar dependientes e independientes de acuerdo a la alteración, regulación renal de lo que es vasodilatación o vasoconstricción. Y de esta forma provoca una isquemia renal, una nefrotoxicidad y una nefropatía inducida por contraste. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo, como lo vimos antes también, con los factores no modificables y los factores modificables, como ya lo vimos antes. Siguiente. Y la nefropatía por galodinio, que la dosis estándar es de 0.1 milimoles por kilo de peso. Y dentro de las limitaciones clínicas en el uso son que la filtración glomerular mayor de 60 milímetros por minuto, no existe una limitación de administración, pero siempre se tiene que respetar los tiempos de administración y las dosis. En cuanto si es de 30 a 60 milímetros por minuto, se tienen que contemplar las máximas medidas en cuanto a la dosis, y si la filtración glomerular es menor de 30, no se debe de administrar. Siguiente, por favor.
En cuanto a la fibrosis sistémica nefrogénica, es un proceso esclerosante multiorgánico secundario a lo que es la administración de contrastes basados en galorinio, en el que se precipitan los tejidos, hay una interrupción de los pasos de los cationes de iones de calcio y interfiere con las células, con las enzimas intracelulares y las membranas celulares en el proceso de transmetalación. Y de esta forma provoca una debilidad muscular, dolor óseo, contracturas y limitación en la movilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el medicina nuclear, siguiente, se define como empezando por el radionograma, es una administración de radiofármaco que suele durar entre 30 minutos y nos ayuda a definir por separado lo que es la reserva de cada riñón a la hora de la planificación de una extirpación. Y de esta forma se marcan regiones como una representación gráfica de la actividad tiempo que refleja la actividad de la función de cada riñón. Siguiente. El paciente en cuanto a la preparación tiene que estar correctamente hidratado, entre 300 y 500 cc de agua, y los fármacos que se usan es el DTPA, el Ipuran y el MAG3. Siguiente, por favor. Dentro del procedimiento, el paciente tiene que estar canalizado con vía venosa, correctamente hidratado, y intravenosa en forma de émbolo, en el que, como yo lo dije antes, se forma imágenes con un trazo de los riñones que nos indica la perfusión renal, la captación parenquimatosa y la afección y excreción renal. Dentro de las fases tenemos la fase de aparición del radiotrazador, la fase de tránsito del radiotrazador y cuando desaparece, que esta la última es la fase más importante porque se puede afectar en casos de obstrucción del tracto urinario. Siguiente. Y el renograma diurético que permite diferenciar de forma no invasiva si hay una obstrucción de una dilatación. En este caso también el paciente tiene que estar hidratado, que se requiere la inserción de un catéter de vejiga y no necesita acceso intravenoso para la hidratación de este radioisótopo. Siguiente, por favor. Los radiofármacos asociados están el MAG3 y el DTPA, y en este procedimiento se administra primero furosemida y después se observa a los pocos minutos si hay un incremento de flujo de la orina y diferencia de esta forma entre dilatación con o sin obstrucción. Siguiente, por favor. Es por eso que en este renograma se asocia primero una dilatación sin obstrucción o no obstructiva antes de la administración del diurético. La curva es ascendente, que es característica de una obstrucción. Y tras la inyección de la furosemida se produce lo que es un brusco descenso. En la parte 2, que es una obstrucción, la curva continúa siendo ascendente tras la administración del diurético. Y después la respuesta equívoca, que no se produce un vaciamiento brusco y un ligero descenso de la curva. Siguiente, por favor. El renograma pre-post-IECA, que es útil para ver sospecha clínica de alta hipertensión vasculorenal, en el que se usa captopril, y se asocia un cambio significativo en la función renal diferencial después de la administración y nos indica una estenosis arterial renal. Siguiente, por favor. En este caso, el procedimiento se basa que tiene que controlar la presión arterial del paciente, se procede a canalizar e hidratar al paciente y se administra 50 miligramos de captopril vía oral durante 90 minutos y se toma la presión arterial cada 15 minutos. Y en este caso no debe de bajar la presión entre 140 a 70 y se administra el radiofármaco después. Y las sesiones duran entre 20 a 25 minutos y el entretiempo que es entre 90 minutos entre cada sesión. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, vamos a ver entonces con el grupo panel. Bueno, hay que reconocer, lo han hecho en el tiempo, bueno, previsto incluso un poco menos, ¿no? 35 minutos se les ha dado, que puede ir hasta 40 minutos, ¿no? Pero está bien, yo pienso que está bien. Yo creo que el resto del tiempo tenemos para discutir un poco. A ver, el grupo panel, por favor, podrían participar voluntariamente o en todo caso, no sé, si quieren que se les llame. Yo pienso que primero voluntariamente. A ver, la participación del grupo panel consiste en lo siguiente.
En realidad es réplica de la exposición, ¿no? Que puede ser en forma de ampliación de algún punto específico del tema, ¿no? Aclaración de alguna parte de la exposición, o tocar un tema que no se ha mencionado en la ponencia, pero que es muy importante haberlo dicho, ¿no? Para eso está el grupo panel, para estar atento, ¿no? De las cosas que, ¿no? Deben. La otra participación consiste en actualización de algún tema, decir, doctor, esto es lo que ya se ha comenzado, se ha comentado, se ha indicado, ya no es así, ¿no? Ahora las cosas han cambiado y tengo una revista, una revisión de este tema que, bueno, consiste en tal cosa. Y finalmente en pregunta, ¿no? Una pregunta que realmente sea, pues, beneficioso, ¿no? A veces, a ver, ¿dónde los agarro? A ver esto, para ver si saben, voy a preguntarles. No, o sea, la pregunta tiene que ser realmente una de las partes en la cual podamos aclarar muchos asuntos, ¿no? Muy bien, entonces vamos, dicho de esa forma, con el grupo panel, en forma voluntaria pueden empezar. Doctor, ¿Sí? Trujillo del grupo panel. Juan Diego, vamos a ver. Sí. Quisiera hacer una ligera acotación y esto sale en base a una pregunta. La pregunta sería, ¿cómo prevenimos la nefrotoxicidad si hay un examen que sí o sí se debe de hacer a un paciente renal? Entonces, mi acotación es que se podía ir de dos formas. Se podía aplicar solución salina al paciente al 0.9%. A ver, un ratito. Estás hablando de la nefrotoxicidad por sustancia de contraste. Sí, doctor. ¿No? Nefrotoxicidad por sustancia de contraste para exámenes tipo, a ver, tomografías, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque es muy diferente hablar de sustancia de contraste para, por ejemplo, resonancia magnética, por ejemplo, para medicina nuclear, ¿no es cierto? Está claro, creo, esto, ¿no? Para aclarar a la audiencia, ¿no? Es la nefrotoxicidad por sustancias de contraste, ¿no? Sea tomografías, sea, no sé, nefrografías excretorias, etcétera, ¿no? Ya, a ver, vamos. Sigue. Doctor, entonces vuelvo a hacer la pregunta mejor. ¿Cómo prevenimos la nefrotoxicidad dada por la sustancia de contraste en una tomografía computarizada, un UROTAC? Si este examen se debe de realizar al paciente de una forma como que obligatoria. Hicieron algunas acotaciones mis compañeros sobre primero preguntar al radiólogo que está qué otras medidas podemos utilizar. Y las sustancias, y una acotación medicamentosa podría ser, por ejemplo, utilizar N-acetilcisteína, que va a minimizar la reducción de los radicales libres y que su modo de uso debería de ser de 600 miligramos vía oral 12 horas antes, o que también se puede usar 1200 miligramos vía oral 24 horas antes. En un estudio del 2017 sobre la prevención de la nefrotoxicidad por contraste de esta administración de dosis altas de N-acetilcisteína, nos refiere de que hacer esta técnica nos reduce un 16% el riesgo de llegar a una nefropatía por contraste. Entonces así ayudamos al paciente a que la evolución de esta toxicidad se reduzca, ¿no? Correcto. Este tema no lo han tocado, ¿no es cierto? O sí lo han mencionado el grupo expositor. A ver, ¿alguna cuestión que tienen que aclarar el grupo expositor? De preferencia, los que no han expuesto, ¿no? Pueden participar. Ya sobre esto de la nefrotoxicidad que bien les ha aclarado, ¿no? Doctor. Sí, Alice. Es importante, bueno, algo que mi compañero no dijo es que es importante dar esta solución antes y después del procedimiento. Ok. Entonces, a ver, si hay algo que tenemos que prevenir
en relación a una insuficiencia renal aguda es justamente las insuficiencias renales por nefrotoxicidad. Eso está claro, está descrito, está demostrado, ¿no? Y acá básicamente se habla de la hidratación previa antes del examen, ¿no? Y la hidratación post-examen. Pero primeramente, creo como ha dicho vuestro compañero participante, tenemos que estar seguros de que realmente este examen es imprescindible. Habida cuenta de que la nefrotoxicidad por sustancia de contraste es muchas veces muy severo. El paciente lo podemos mandar incluso a diálisis. Entonces, peor si tiene una enfermedad premórbida, ¿no? Ya diabético, hipertenso, ya con un daño renal previo, con más ganas, fácilmente podría lesionar el riñón. Entonces, hidratar previo y post, y muy bien, creo lo aclaraba vuestro compañero, la utilización de la N-acetilcisteína, ¿no? 600 miligramos, 12 horas antes y previo al examen. Igualmente, 12 horas después, darle 600 miligramos de N-acetilcisteína, conjuntamente con la hidratación. Hay otras formas también ¿no? que se proponen, como el uso de bicarbonato, pero esto que quede claro, por si acaso, ¿ya? Por si acaso, este tema es muy importante y vital. Muchas veces exageramos el uso de las sustancias de contraste, ¿no? Sin evaluar bien la función renal. Si el paciente ya está con daño renal, con mayor razón le va a dar la estocada al pobre riñón y lo va a terminar de lesionar, ¿ya? Muy bien. A ver, otra participación. Doctor Santos del Grupo Panel. A ver, vamos, Javier. Quería preguntar algo, ¿no? Que creo que no lo han tocado a fondo, y era ¿en qué consiste la ecografía con contraste en forma de microburbujas? ¿No? Al aclarar un poco, que va a ser un examen que se va a dar por ultrasonido, que utiliza como burbujas llenas de gas para poder visualizar mejor los órganos y los vasos sanguíneos, ¿no? Que se encuentran dentro del abdomen y de la pelvis, que esto viene incluyendo lo que va a venir a ser el hígado, el vaso, los riñones y el páncreas, mayormente. Solamente era eso, doctor. Y dentro de la pregunta venía que, ¿cuáles van a ser las indicaciones para su uso? A ver, el grupo expositor. Doctor, buenas tardes. Bueno, para responder esa pregunta y también un poco, digamos, contribuyendo con la pregunta anterior, una opción para pacientes que tienen una función renal deficiente y también a modo de prevenir la nefrotoxicidad por el uso de contraste de yodo, hay una técnica que se puede usar como alternativa, que es la ecografía con contraste. Esta ecografía con contraste, utilizando microburbujas, es, digamos, una forma de contraste que se inyecta por vía intravenosa, y después de inyectar ese contraste se puede inyectar solución salina, ¿no? Entonces, generalmente ese contraste digamos que se acumula en su mayoría en la corteza, y a la vez de eso también puede permitir una mejor visualización en general de todo el riñón. ¿Y en qué casos podemos utilizar, por ejemplo, esta ecografía con contraste? Es para diferenciar lesiones quísticas de lesiones sólidas. También se pueden diferenciar masas, digamos, malignas, o en general si es una masa o un pseudotumor, que por ejemplo podría ser cuando las columnas de Bertin están hipertrofiadas. Asimismo, se puede caracterizar los quistes renales, ver si es que el paciente tiene un infarto renal. Entonces, es para diagnosticar esas patologías, y a la vez como una alternativa en el caso de que no se pueda usar el contraste de yodo y en pacientes que tienen una insuficiencia renal. Muy bien. Ok, para tal vez un poquito agilizar, algunas participaciones más vamos a recibir. A ver. Doctor Arevalo del Grupo Panel. A ver, Carla. Tenía una pregunta sobre algo que se mencionó en la exposición, que la radiografía sí está indicado para litiasis renal, pero quería saber si esta va a ser para identificar algún tipo de cálculo en específico o va a haber alguna limitante. Ok, muy bien esa pregunta.
A ver, chicos del grupo. Sí, doctor, Guisado del grupo. A ver, vamos, Wendy. Sí, doctor, como bien mencionó mi compañera en la radiografía, es un método de imagen que no es muy importante en su uso para lo que es diagnóstico de enfermedades, pero hay médicos que aún lo utilizan para lo que es el diagnóstico de litiasis. En caso de cálculos, esto depende si los cálculos son radiopacos, como por ejemplo, si tienen contenido cálcico o si tienen estrubita. En estos casos sí se puede visualizar en la radiografía, pero hay lo que son los cálculos radiolúcidos, como está la cisteína, los uratos u otros que no se pueden visualizar en este tipo de radiografía. Por eso es de ahí su desuso en la radiografía simple de abdomen. Eso sería. Muy bien, creo que muy buena respuesta y muy buena pregunta, porque en realidad antiguamente, antes de inclusive de la ultrasonografía, bueno, por doquier se utilizaba pues las radiografías simples, ¿no?, de abdomen. Y de acuerdo a esto, inclusive, los cálculos se clasificaban en cálculos, ¿no?, radiopacos y radiotransparentes, ¿no? Radiopacos, aquellos que podía visualizarse, o sea, se podía ver, se podía identificar, y aquellos radiotransparentes, o sea, habiendo el cálculo, no la veías, ¿no? Por ejemplo, el cálculo de ácido úrico, que es bien frecuente en nuestro medio, ¿eh? O sea, con una radiografía siempre a todos se nos va, pues, ¿no? Por eso es que las ultrasonografías, o sea, la ecografía y las tomografías, pues hoy por hoy se constituyen exámenes muy importantes, que inclusive la tomografía podría identificar piedras bastante pequeñas, son 2-3 milímetros, ¿no? Ok, muy bien, está muy bien. A ver, siguientes. Grupo panel. Bueno, doctor. A ver, Eddie. Vamos, Eddie. Ya, doctor, una consulta, bueno, mi acotación y una pregunta que quería hacer hacia el grupo es, o sea, como mencionaron durante la exposición sobre los cálculos renales, mencionaron, ¿no? Ya conocemos que la tomografía computarizada sin contraste va a ser el gol estándar, ¿ya? Pero sobre la ecografía quisieras acotar que no han mencionado, ¿no?, que también depende de un tamaño que va a contener el cálculo renal. O sea, necesitamos saber el tamaño del cálculo renal para que nosotros podamos diferenciar mediante una ecografía, ¿no? Porque a veces se va a hacer la ecografía y no se va a evidenciar ningún tipo de cálculo o piedra, como podemos decirlo, ¿no?, vulgarmente. Entonces, la pregunta sería para el grupo es como, ¿de qué tamaño tendría que ser un cálculo renal para poderlo diferenciar por una ecografía? Ese sería mi... Ajá, muy bien. Están tocando temas tan vitales, y realistas, porque mientras contesten, pues mandamos al ecografista a hacer y dice, no, presencia de cálculos de 1 milímetro. Ocha, la pregunta es, oye, ¿se puede ver con la ultrasonografía cálculos de 1-2 milímetros? ¿O es que el ecografista, por congraciarse con el paciente, ¿dónde le duele, señor? Acá me duele. Oye, entonces viene con resultado y dice, recién este doctor me ha detectado. En cambio, los otros, nadie me ha detectado que tenía cálculos. Yo no sé si los otros estaban mintiendo, ¿no? A ver, esa es una buena pregunta, a ver que tienen que contestarlo. Doctor. Vamos, Gabriel. Los cálculos van a ser valorados de más de 4 milímetros, pero debemos tener en cuenta que muchos artificios ecográficos que están asociados a hiperecogenicidad, como son del seno renal, y esta va a simular como cálculos y son la causa de muchos falsos positivos en esta patología. Por eso debemos de tener mucho cuidado con los signos directos e indirectos de la litiasis, como son la ecogenicidad, el contorno y la sombra también de lo que es el cálculo. Ajá, en conclusión, entonces, lo que tú estás respondiendo es que la ecografía te va a visualizar cálculos a partir de 4 milímetros. ¿Así? ¿Correcto? ¿Esto es lo que estoy diciendo? Sí, doctor. Así es, a ver qué dicen los otros integrantes del grupo, ¿es cierto? ¿Así? A partir de 4.
O sea, si es 3-2 es mentira, no se va a ver nunca. ¿Así es o no es? Podemos ver a partir de 2 milímetros, pero 4 milímetros, como es un tamaño más grande, se puede confundirse con lo que es la hiperecogenicidad del seno renal. O sea, a partir de 2 milímetros se puede visualizar con el ecógrafo. A ver ese tema, a ver, pueden participar, a ver, el resto de los alumnos, de los otros grupos, el resto de los integrantes del grupo. No necesariamente va a ser los grupos panelistas, todo es calificado por si acaso. Pastor, ¿puedo acotar? Sí, claro. Ya, según lo que estaba leyendo y averiguando sobre el tema, o sea, la ecografía o la ultrasonografía nos va a ayudar a detectar sobre todo cálculos a partir de 4 milímetros. Ese va a ser su medida para poder detectarlo con la ecografía, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. En varios artículos lo he leído así. Ya, correcto. Sí, pues, bueno, los más, digamos, los más auspiciosos, los que podrían, se podría ver, se dice, a partir de 3 milímetros, ¿no? Pero cálculos más pequeños es bien difícil, realmente. Entonces, la tomografía ha venido, pues, a hacer un examen valioso para esto, ¿no? Los de tomografía sí lo podías detectar, cálculos, pues, de ese tamaño, 2-3 milímetros. Y la gran ventaja de la tomografía es de que no necesitas inclusive sustancias de contraste para ver cálculos, ¿no? Esa es una gran ventaja también. Muy bien. A ver, vamos con otra más. Tenemos, creo, unos minutitos más. Doctor. Sí, Stephanie. Sí. Ya, vamos. Bueno, es referido a la cistouretografía miccional que mencionaron los compañeros. Bueno, recordando, como mencionaron ellos, que es el diagnóstico de elección para reflujo vesicoureteral y también va a ayudar a la valoración del mismo por los grados ya presentados. Mi pregunta va a cuál sería el manejo preventivo que se debería de tener, teniendo en cuenta que, bueno, este examen imaginológico como complicaciones tiene la infección de tracto urinario. A ver, respuesta. Ya, doctor. En cuanto a la uretrocistografía, sí, efectivamente es un examen radiológico invasivo de la vía urinaria baja, ya que se va a emplear la sonda vesical. Esta puede causar diferentes alteraciones clínicas, ya sea como la disuria o el globo vesical. En cuanto a también podría haber una microhematuria, que podría ser, estos pueden ser rápida y espontáneamente reversibles. Un tratamiento antimicrobiano profiláctico podría ser el uso de la nitrofurantoína, pero esta profilaxis no va a prevenir la aparición de los efectos no deseados antes mencionados, pero podría ser útil para evitar la contaminación o la infección del tracto urinario. Muy bien, yo creo que está interesante la cosa. Voy a, el día sábado, darles unos 15 minutos más para que algunos más del grupo panel puedan participar y sobre todo del grupo. Cuidado, no solamente es cuestión de venir y decir cómo se pelea, ¿no? Y escuchar, ¿no? Sino también la participación. Así que todavía tienen para leer y si es que no, entonces vamos a nosotros de pronto preguntar a cualquiera de los alumnos, ¿sabes? Porque como ya les había mencionado, todos tenemos que dominar los temas. Por eso seminario, en el cual son temas selectos que hemos escogido, porque en realidad es valiosísimo, ¿no? Es valioso realmente saber qué tanto una radiografía es tan antigua que es, como ya lo mencionan vuestros compañeros, ¿no? ¿Qué tanto me puede servir para diagnosticar o para que me ayude a diagnosticar, ¿no? La radiografía, la ultrasonografía o la ecografía? ¿Qué tanto? ¿Cuáles son sus indicaciones, no?
¿Qué patologías me puede ayudar a definir bien? Hoy la tomografía, ahora la helicoidal multicorte de 128, que son ya, digamos, uno de los mejores estos, ¿no? ¿Para qué cosa nos sirve? Pero también tiene sus bemoles. Si yo necesito hacer una tomografía con contraste, cuidado, nefrotoxicidad, también sé eso. Si yo le digo al neurocirujano, amigo, necesita siempre que se haga una tomografía con contraste porque el riñón de mi paciente está medio maluco, pues está fallando y con esto podría, y te dice de que necesariamente, si no yo no voy a poder intervenir el quirúrgico. Bueno, muy bien, ya sé qué tengo que hacer yo como clínico, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer la prevención de la nefrotoxicidad? ¿Se dan cuenta? La resonancia, ¿qué tanto nos sirve en nefrología? ¿No? Oye, la medicina nuclear. A ver, que poco se ha hablado de la medicina nuclear, me gustaría que se discuta, porque si ustedes me dicen, doctor, de todos los tipos de imágenes, ¿cuál sería la mejor, más completa y sofisticada que me haga diagnósticos precisos, tanto anatómicos y funcionales? La medicina nuclear. No hay vuelta que dar. Pero hay que saberlo indicar, hay que saberlo interpretar los resultados y obviamente nos va a ayudar mucho, mucho para definir nuestros diagnósticos. Así que la próxima clase vamos a dar unos 15 minutos más, o dependiendo de cómo está, porque cuando así hay cosas, intervenciones interesantes, da ganas de escuchar, de participar, de enseñarles, ¿no? De eso se trata los seminarios. Por este sábado yo les voy a pedir de que empecemos más temprano las clases, ¿ya? Porque a la 1:30 yo tengo otra reunión. Entonces me gustaría hacer delegada, por favor, a ver, de 11 a 1, por ejemplo, la clase, ¿ya? Por favor, veamos la forma como podríamos adelantar la clase del sábado. ¿Ya? Listo. Así que el sábado vamos a empezar con unos 15 minutos o 20 minutos para redondear algunas cosas que también yo necesito decirles en relación a este seminario, ¿ya? Listo, chicos, hasta el sábado, por favor, ¿ya? Está bien, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ok.